¿Puede una sola obra cambiar para siempre la manera en que la humanidad entiende lo divino? En los pasillos sombríos de la biblioteca de Ámsterdam, mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre manuscritos antiguos, un joven filósofo de origen sefardí se enfrentaba a una verdad que sacudiría los cimientos mismos del pensamiento occidental. Baruch Spinoza, con apenas 30 años, sostenía entre sus manos no solo pergaminos y textos sagrados, sino el destino de millones de creyentes que jamás sospecharían la revolución intelectual que estaba a punto de desatarse. La noche del 15 de marzo de 1665 marcó un antes y un después en la historia del pensamiento humano. ¿Qué había descubierto Spinoza en esos textos que durante siglos habían sido considerados la palabra inmutable de Dios? La respuesta era tan simple como devastadora. La Biblia no era lo que pretendía ser, y Dios, tal como lo conocía el mundo cristiano, era una invención humana masterfully crafted por mentes brillantes, pero desesperadamente humanas. Mientras el viento nocturno golpeaba los cristales de su modesta habitación, Spinoza contemplaba las contradicciones que saltaban de cada página del texto sagrado. ¿Cómo era posible que un libro, supuestamente inspirado por una mente divina e infinita, contuviera tantas inconsistencias, errores históricos y contradicciones lógicas? La evidencia se acumulaba ante sus ojos como granos de arena, formando una montaña imposible de ignorar. El filósofo había crecido en una comunidad judía que veneraba cada letra del Tanaj. Cada palabra era considerada sagrada e inmutable. Pero su mente racionalista no podía aceptar lo que sus ojos claramente veían. Anacronismos históricos que revelaban que ciertos pasajes habían sido escritos siglos después de los eventos que supuestamente describían. ¿Cómo podía Moisés haber escrito su propia muerte en el Deuteronomio? ¿Cómo podían los textos referirse a lugares y eventos posteriores a la época en que supuestamente fueron redactados? Cada descubrimiento era una puñalada al corazón de la fe tradicional. Spinoza no buscaba destruir por el placer de la destrucción. Su búsqueda era la verdad, aunque esta verdad fuera tan incómoda que le costaría su lugar en la comunidad, su seguridad económica y eventualmente su vida en paz. ¿Pero acaso no era preferible una verdad dolorosa a una mentira reconfortante? La primera gran revelación llegó cuando Spinoza comenzó a analizar los diferentes estilos literarios dentro de los textos bíblicos. ¿Cómo era posible que un solo autor, inspirado por Dios, escribiera con tantos estilos diferentes, utilizara vocabularios distintos y mostrara conocimientos históricos variables? La evidencia apuntaba hacia una conclusión inevitable. La Biblia no era obra de uno o pocos autores inspirados, sino una compilación de textos diversos, escritos por múltiples personas a lo largo de siglos, con agendas políticas, sociales y religiosas específicas. Esta comprensión lo llevó a una pregunta aún más perturbadora. Si la Biblia era una construcción humana, ¿qué decía esto sobre la naturaleza de Dios tal como lo presentaba la tradición? Spinoza comenzó a ver un patrón que se repetiría una y otra vez a lo largo de la historia humana. La creación de divinidades que justificaran el poder político, que explicaran lo inexplicable y que proporcionaran orden social a través del miedo y la esperanza. El Dios bíblico, con sus celos, su ira, sus preferencias por ciertos pueblos sobre otros, sus cambios de opinión y sus negociaciones con mortales, no se parecía en nada a lo que la razón podría concebir como una entidad perfecta e infinita. ¿No era más lógico pensar que este Dios era una proyección de los deseos, miedos y necesidades humanas? ¿No era más probable que los seres humanos hubieran creado a Dios a su imagen y semejanza, en lugar de ser creados por Él? Mientras profundizaba en sus investigaciones, Spinoza comenzó a comprender cómo funcionaba el mecanismo de la creación divina. Los textos bíblicos mostraban una evolución clara.
de múltiples dioses tribales a un solo Dios nacional, de un Dios local a un Dios universal, de un Dios corpóreo a un Dios espiritual. ¿No era esta evolución demasiado conveniente para ser divina y demasiado humana para ser casual? La evidencia histórica respaldaba sus sospechas. Los israelitas habían sido un pueblo entre muchos en el antiguo Oriente Medio, influenciados por las mitologías babilónicas, egipcias y cananeas que los rodeaban. Sus textos sagrados mostraban claros paralelos con estas tradiciones más antiguas. El diluvio universal existía en múltiples culturas. Los códigos legales seguían patrones establecidos por civilizaciones anteriores, y las descripciones de rituales y ceremonias reflejaban prácticas comunes en la región. ¿Qué tenía de especial, entonces, la tradición bíblica? Spinoza comenzó a ver que su genialidad no residía en su originalidad divina, sino en su capacidad de síntesis humana. Los compiladores y editores de los textos bíblicos habían logrado crear una narrativa coherente que unificaba tradiciones diversas bajo un solo marco conceptual: la adoración de Yahvé como único Dios verdadero. Pero esta unificación había requerido considerables manipulaciones textuales. Spinoza documentó cómo los editores habían armonizado narrativas contradictorias, habían insertado explicaciones anacrónicas y habían reinterpretado eventos históricos para que encajaran en su esquema teológico. ¿Era esto lo que haría una mente divina e infalible? ¿O era exactamente lo que harían editores humanos intentando crear una obra coherente a partir de fuentes diversas y a menudo contradictorias? El proceso de revelación continuaba noche tras noche. Spinoza descubría que muchos de los milagros bíblicos tenían explicaciones naturales perfectamente plausibles, que las profecías habían sido escritas después de los eventos que supuestamente predecían, y que los códigos morales reflejaban las necesidades sociales y políticas de comunidades específicas en momentos históricos particulares. ¿Significaba esto que la Biblia carecía de valor? En absoluto. Spinoza reconocía que los textos bíblicos contenían sabiduría profunda, insights psicológicos notables y orientación moral valiosa. Pero esta sabiduría era humana, no divina. Era el producto de generaciones de reflexión, experiencia y búsqueda de sentido, no de revelaciones sobrenaturales. Esta comprensión lo llevó a una pregunta fundamental: ¿por qué los seres humanos necesitaban atribuir origen divino a su propia sabiduría? La respuesta, Spinoza comenzó a entender, estaba relacionada con el poder y la autoridad. Atribuir origen divino a textos y leyes los hacía incuestionables, les daba una autoridad absoluta que ningún argumento humano podía desafiar. Los líderes religiosos y políticos habían descubierto que invocar la autoridad divina era la manera más efectiva de mantener el orden social y legitimar su poder. ¿Quién se atrevería a cuestionar la palabra de Dios? ¿Quién podría argumentar contra mandatos que supuestamente provenían del Creador del universo? Pero Spinoza se atrevía. Su coraje intelectual lo llevaba más allá de las convenciones sociales y las amenazas de excomunión. La verdad tenía su propio poder, su propia autoridad, y esa autoridad no dependía de instituciones humanas ni de tradiciones ancestrales. La verdad se sostenía por sí misma, por su coherencia lógica y su correspondencia con la realidad observable. Mientras avanzaba la noche, Spinoza contemplaba las implicaciones de sus descubrimientos. Si la Biblia era una creación humana, si Dios tal como lo presentaba la tradición era una invención, ¿qué significaba esto para millones de personas que basaban sus vidas, sus esperanzas y sus miedos en estas creencias? ¿Tenía derecho a destruir ilusiones que proporcionaban consuelo y sentido a tantas vidas? La respuesta que emergía de su conciencia era clara.
La verdad tenía valor por sí misma, independientemente de sus consecuencias emocionales o sociales. Los seres humanos merecían conocer la realidad sobre sus propias creaciones, sobre sus propias capacidades y limitaciones. Merecían entender que la sabiduría atribuida a Dios era en realidad sabiduría humana, lo que la hacía más valiosa, no menos. Esta comprensión no disminuía la grandeza del logro humano en la creación de la Biblia, la magnificaba. Los seres humanos habían creado una obra de tal poder e influencia que había moldeado civilizaciones enteras, había inspirado arte y literatura, había proporcionado consuelo en el sufrimiento y esperanza en la desesperación. ¿No era esto más impresionante que cualquier intervención divina? Pero Spinoza sabía que sus contemporáneos no verían las cosas de esta manera. La humanidad de su época necesitaba la ilusión de lo divino para sentirse segura en un universo que parecía indiferente a sus sufrimientos y aspiraciones. La idea de que eran responsables de su propia salvación, de que eran los autores de su propia sabiduría moral, era demasiado aterradora para la mayoría de las mentes de su tiempo. Sin embargo, el tiempo, Spinoza intuía, estaría de su lado. Las futuras generaciones desarrollarían la madurez intelectual y emocional necesaria para aceptar su humanidad sin necesidad de muletas divinas. Aprenderían a encontrar sentido y propósito en su propia condición humana, en su capacidad de crear belleza, de buscar verdad, de mostrar compasión. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana, Spinoza sabía que había cruzado un punto de no retorno. Ya no podía fingir que creía en la interpretación tradicional de los textos sagrados. Ya no podía participar en rituales que celebraban lo que él sabía que eran construcciones humanas presentadas como mandatos divinos. El precio de esta honestidad intelectual sería alto. La comunidad judía de Ámsterdam no toleraría sus cuestionamientos, y la comunidad cristiana europea sería aún menos receptiva. Pero Spinoza había encontrado algo más valioso que la aceptación social. Había encontrado la verdad sobre los orígenes humanos de lo divino. Esta verdad lo llevaba a una pregunta aún más profunda. Si los seres humanos habían inventado a Dios, ¿qué podía decirse sobre la naturaleza verdadera de la realidad? ¿Existía algo que pudiera llamarse divino? ¿O era todo el universo simplemente materia en movimiento, siguiendo leyes naturales inmutables? La respuesta que comenzaba a formarse en la mente de Spinoza era revolucionaria. Existía lo divino, pero no como una entidad separada del universo, sino como el universo mismo. Dios no era un creador externo manipulando la creación desde afuera. Dios era la totalidad de la existencia, la sustancia única de la cual todas las cosas eran manifestaciones. Esta concepción eliminaba de un solo golpe todos los antropomorfismos que habían plagado el pensamiento religioso. Un Dios que era idéntico a la naturaleza no tenía preferencias personales, no se enojaba ni se alegraba, no castigaba ni recompensaba según criterios morales humanos. Simplemente era, en toda su perfección inmutable. Pero esta visión, Spinoza sabía, sería considerada aún más herética que sus críticas a la autoría bíblica. Equiparar a Dios con la naturaleza, negar la providencia divina, rechazar la idea de milagros y revelaciones sobrenaturales. Estos conceptos desafiarían no solo las creencias religiosas específicas, sino toda la estructura conceptual sobre la que se basaba la civilización occidental. ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de tales revelaciones? ¿Tenía la obligación moral de compartir sus descubrimientos sabiendo el tumulto que causarían? Mientras contemplaba estas preguntas, Spinoza comprendía que ya no había marcha atrás. La verdad, una vez descubierta, exigía ser expresada. Los mecanismos psicológicos y sociales que habían llevado a la creación de dioses antropomórficos necesitaban ser expuestos.
no para destruir la espiritualidad humana, sino para liberarla de ilusiones que la limitaban y distorsionaban. El amanecer iluminaba ahora completamente su estudio, y con esta luz llegaba la certeza de que su trabajo apenas había comenzado. Los textos que escribiría cambiarían para siempre la manera en que la humanidad entendía su relación con lo divino, pero también revelarían las profundidades extraordinarias de la creatividad y la sabiduría humanas. ¿Podría el mundo estar listo para una verdad tan transformadora como esta? La expulsión de Spinoza de la sinagoga de Ámsterdam el 27 de julio de 1656 no fue simplemente el castigo de una comunidad religiosa ofendida. Fue el primer acto de una revolución intelectual que transformaría para siempre la comprensión humana de lo divino. Pero, ¿qué había llevado exactamente a esa comunidad tradicionalmente tolerante a tomar una medida tan drástica contra uno de sus miembros más prometedores? La respuesta se encontraba en las cartas privadas que Spinoza había comenzado a circular entre círculos intelectuales selectos. En estas correspondencias, el joven filósofo no se limitaba a cuestionar interpretaciones específicas de textos bíblicos. Estaba deconstruyendo sistemáticamente toda la estructura conceptual que sostenía la religión organizada. Cada carta era como una piedra arrojada al estanque aparentemente tranquilo de la fe, creando ondas que se extendían mucho más allá de lo que sus contemporáneos podían imaginar. ¿Qué contenían exactamente estas cartas que causaron tal conmoción? Spinoza había documentado meticulosamente lo que llamaba el proceso de divinización de lo humano. Había trazado cómo las necesidades psicológicas fundamentales de los seres humanos los llevaban inevitablemente a crear dioses que reflejaran sus propios deseos, miedos y aspiraciones. Pero su análisis iba mucho más profundo que una simple crítica sociológica de la religión. El filósofo había identificado patrones específicos en la manera como las culturas construían sus narrativas divinas. Primero venía la experiencia del misterio, fenómenos naturales que no podían explicarse, eventos históricos que parecían trascender las capacidades humanas normales, momentos de inspiración extraordinaria que sugerían influencias sobrenaturales. ¿Pero qué convertía estas experiencias genuinas en doctrinas religiosas específicas? La respuesta, según Spinoza, residía en lo que él llamaba la necesidad humana de narrativa coherente. Los seres humanos no podían tolerar el misterio indefinido. Necesitaban explicaciones, incluso si estas explicaciones eran inventadas. Y una vez que se creaba una explicación, ésta tendía a expandirse, a elaborarse, a convertirse en un sistema completo de creencias y prácticas. Spinoza había estudiado este proceso en múltiples culturas y había encontrado patrones notablemente consistentes. Las divinidades siempre comenzaban siendo versiones amplificadas de características humanas: fuerza, sabiduría, belleza, poder. Los mitos de creación siempre reflejaban las estructuras sociales y las preocupaciones de las culturas que los producían. Las leyes divinas siempre coincidían convenientemente con las necesidades prácticas de supervivencia y organización social de los grupos que las proclamaban. ¿Era esto casualidad? ¿O era evidencia de que los dioses eran proyecciones de la psique humana, amplificadas y externalizadas para servir funciones sociales específicas? La evidencia que Spinoza había acumulado apuntaba inequívocamente hacia la segunda explicación. Pero el filósofo no se contentaba con demostrar que los dioses eran invenciones humanas. Quería entender por qué estas invenciones eran tan poderosas, tan persistentes, tan influyentes en la historia humana. Su análisis lo llevó a una comprensión profunda de la psicología humana. Los seres humanos, observaba Spinoza, eran criaturas fundamentalmente inseguras, conscientes de su mortalidad, vulnerables a fuerzas que no podían controlar.
Esta condición existencial creaba una necesidad psicológica urgente de sentirse protegidos, amados, valorados por algo más grande que ellos mismos. Los dioses satisfacían esta necesidad de manera perfecta. Proporcionaban la ilusión de un padre cósmico que se preocupaba por sus hijos humanos, que tenía un plan para sus vidas, que les aseguraba que sus sufrimientos tenían significado y que sus virtudes serían recompensadas. ¿Qué invención humana podría ser más consoladora que esta? Pero Spinoza había comenzado a ver las consecuencias problemáticas de esta invención. La creencia en dioses antropomórficos no solo proporcionaba consuelo, también justificaba la opresión, legitimaba la desigualdad y desalentaba la investigación racional de la realidad. ¿Cuántos avances en conocimiento se habían retrasado por la insistencia en que ciertas verdades eran incuestionables porque provenían de fuentes divinas? El caso de Galileo era un ejemplo perfecto. La resistencia a sus descubrimientos astronómicos no se basaba en evidencia científica, sino en la necesidad de preservar una cosmología que colocaba a los seres humanos en el centro del plan divino. ¿Cuántas otras verdades importantes estaban siendo suprimidas por la misma lógica? Spinoza había comenzado a ver la religión organizada no solo como un sistema de creencias erróneas, sino como un obstáculo activo al progreso humano. Las instituciones religiosas tenían intereses adquiridos en mantener la ignorancia y la dependencia de sus seguidores. ¿Qué pasaría con su poder y autoridad si la gente descubriera que podía encontrar significado y propósito sin mediación sobrenatural? Esta comprensión lo llevó a una pregunta aún más fundamental. ¿Qué pasaría si los seres humanos aceptaran su condición real en el universo? ¿Qué pasaría si reconocieran que eran productos de procesos naturales, que su existencia no tenía propósito cósmico predeterminado, que eran responsables de crear su propio significado y valores? La respuesta que Spinoza vislumbraba era paradójicamente liberadora. Los seres humanos que aceptaran su verdadera condición serían más, no menos, capaces de grandeza. No necesitarían el permiso divino para crear belleza, para buscar conocimiento, para mostrar compasión. No necesitarían promesas de recompensas post-mortem para actuar éticamente. No necesitarían amenazas de castigo divino para cooperar unos con otros. Pero esta visión requería un nivel de madurez emocional e intelectual que Spinoza dudaba que su época poseyera. Los seres humanos del siglo XVII todavía necesitaban las muletas psicológicas que proporcionaba la religión tradicional. ¿Qué derecho tenía él de quitárselas antes de que estuvieran listos para caminar solos? Sin embargo, Spinoza había llegado a creer que ocultar la verdad era un acto de condescendencia que subestimaba la capacidad humana de crecimiento. Los seres humanos tenían derecho a conocer la realidad sobre sus propias creaciones, sobre su propio poder de inventar significado y propósito. Tenían derecho a elegir la verdad difícil sobre la ilusión reconfortante. Las consecuencias de su honestidad intelectual se manifestaron rápidamente. La comunidad judía de Ámsterdam, ya bajo presión de las autoridades cristianas holandesas por tolerar ideas heterodoxas, no podía permitirse el lujo de asociarse con alguien cuyas ideas amenazaban las bases mismas del monoteísmo. La excomunión fue inevitable, pero el ostracismo social no detuvo a Spinoza. Lo liberó. Sin la obligación de mantener apariencias religiosas, podía dedicarse completamente a desarrollar sus ideas revolucionarias. Sus trabajos posteriores profundizarían y sistematizarían los insights que había comenzado a desarrollar en sus primeros años de cuestionamiento. La Ética de Spinoza, su obra maestra filosófica, presentaría una visión completamente nueva de la realidad en la que Dios y naturaleza eran idénticos, en la que los milagros
eran imposibles porque todo seguía leyes naturales inmutables, en la que los seres humanos eran parte integral del orden cósmico, pero no sus destinatarios especiales. Esta visión eliminaba de un solo golpe todos los problemas tradicionales de la teodicea. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Porque Dios no es una entidad consciente que pueda permitir o prevenir nada. Es simplemente la totalidad de la existencia funcionando según sus propias leyes internas. ¿Por qué no interviene Dios para ayudar a los justos? Porque no existe tal intervención. Solo existe la operación impersonal de causas naturales. ¿Significaba esto que la vida humana carecía de valor o significado? En absoluto. Para Spinoza, la vida humana tenía todo el valor y significado que los propios seres humanos podían crear. La capacidad de pensar, de sentir, de crear, de amar, de buscar conocimiento. Estas capacidades no se volvían menos valiosas por ser naturales en lugar de sobrenaturales. De hecho, Spinoza argumentaba que la comprensión correcta de la condición humana aumentaba, no disminuía, la apreciación de la existencia. Cuando los seres humanos entendían que eran expresiones temporales de la sustancia eterna del universo, cuando reconocían su conexión fundamental con toda la existencia, experimentaban lo que Spinoza llamaba amor intellectualis Dei, un amor intelectual hacia Dios entendido como la totalidad de la naturaleza. Este amor no dependía de la creencia en la providencia divina o en la inmortalidad personal. Era una respuesta emocional e intelectual a la comprensión de la propia posición en el orden cósmico. Era, Spinoza creía, una forma de religiosidad más pura y más auténtica que cualquier cosa ofrecida por las religiones tradicionales. Pero reconocía que este tipo de religiosidad natural requería un nivel de sofisticación filosófica que estaba más allá del alcance de la mayoría de sus contemporáneos. Las masas continuarían necesitando las narrativas antropomórficas y las promesas sobrenaturales de las religiones organizadas. Su trabajo no estaba dirigido a ellas, sino a las mentes excepcionales que podían manejar la verdad sin colapsar bajo su peso. Era elitista esta posición. Spinoza no lo creía así. Veía su trabajo como la preparación del terreno intelectual para una eventual transformación cultural que permitiría a más seres humanos acceder a formas más maduras de espiritualidad. Las ideas, una vez liberadas, tenían vida propia, se extendían, evolucionaban, encontraban nuevas expresiones en cada generación. El impacto de las ideas de Spinoza comenzó a manifestarse incluso durante su vida, aunque de maneras que él no había anticipado completamente. Intelectuales de toda Europa comenzaron a cuestionar interpretaciones tradicionales de textos religiosos, a aplicar métodos de análisis histórico y literario a escrituras sagradas, a separar las verdades morales de las afirmaciones sobrenaturales en las tradiciones religiosas. El proceso que Spinoza había iniciado era irreversible. Una vez que se planteaba la posibilidad de que los textos sagrados fueran creaciones humanas, una vez que se sugería que los dioses podrían ser proyecciones psicológicas, una vez que se demostraba que la moralidad podía existir independientemente de mandatos divinos, el edificio completo de la religión tradicional comenzaba a mostrar grietas. Estas grietas se expandirían a lo largo de los siglos siguientes. La Ilustración, el Romanticismo, el desarrollo de las ciencias modernas, el surgimiento de la psicología como disciplina. Todos estos movimientos llevarían las huellas del pensamiento de Spinoza. Todos continuarían el proceso de desmitificación que él había iniciado. Pero había algo que se perdía en este proceso. Había valores genuinos en las tradiciones religiosas que desaparecían junto con las creencias sobrenaturales. Spinoza había contemplado esta posibilidad y había llegado a una conclusión matizada.
Las religiones tradicionales contenían, mezcladas con sus elementos míticos, insights psicológicos profundos, sabiduría práctica acumulada a lo largo de siglos y experiencias espirituales auténticas. El desafío era separar estos elementos valiosos de las supersticiones que los rodeaban. Este proceso de separación requería exactamente el tipo de análisis crítico que Spinoza había aplicado a los textos bíblicos. Requería la voluntad de examinar cada creencia, cada práctica, cada tradición, con los criterios de la razón y la experiencia. Requería la humildad intelectual de reconocer cuando las explicaciones tradicionales eran inadecuadas y la valentía de buscar alternativas mejores. El resultado final de este proceso no sería la destrucción de la espiritualidad humana, sino su purificación y su elevación. Los seres humanos aprenderían a encontrar lo sagrado en la realidad natural, a experimentar asombro y reverencia sin necesidad de milagros, a sentir conexión cósmica sin recurrir a mediadores sobrenaturales. Esta era la visión que sostendría a Spinoza durante los años de aislamiento y persecución que siguieron a su excomunión. Era una visión que justificaba los sacrificios personales que había hecho en nombre de la verdad intelectual. Era una visión que prometía un futuro en el que la humanidad habría madurado lo suficiente para enfrentar la realidad sin ilusiones consoladoras. Pero mientras contemplaba este futuro desde su modesto taller de pulido de lentes en La Haya, Spinoza sabía que las fuerzas de la tradición y la superstición no cederían fácilmente. La batalla entre la razón y la revelación, entre la investigación libre y la autoridad dogmática, entre la madurez intelectual y la dependencia infantil, apenas había comenzado. ¿Estaría la humanidad lista para ganar esta batalla? ¿O las fuerzas de la oscuridad encontrarían maneras de preservar su dominio sobre las mentes humanas? En las décadas que siguieron a la muerte de Spinoza en 1677, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos intelectuales de Europa. Las ideas que el filósofo había desarrollado en la soledad de su exilio comenzaron a infiltrarse en la conciencia de una nueva generación de pensadores, como semillas llevadas por el viento que germinaban en suelos inesperados. Pero ¿era el mundo realmente capaz de absorber las implicaciones revolucionarias de sus descubrimientos sobre la naturaleza humana de lo divino? La respuesta se manifestaría de maneras que ni el propio Spinoza había anticipado completamente. Sus ideas sobre la construcción humana de Dios no se expandirían como un sistema filosófico coherente, sino como una serie de insights liberadores que diferentes pensadores aplicarían a sus propios contextos específicos. Voltaire usaría la crítica bíblica de Spinoza para atacar la autoridad de la Iglesia católica. David Hume extendería el escepticismo espinocista a todas las formas de conocimiento religioso. Immanuel Kant intentaría salvar la moralidad después de que Spinoza hubiera demostrado la prescindibilidad de Dios para la ética. Pero ¿qué estaba realmente sucediendo en este proceso de transformación intelectual? Spinoza había abierto una caja de Pandora epistemológica de la cual emergían preguntas que la humanidad había evitado durante milenios. Si Dios era una invención humana, ¿qué más podría ser inventado? Si los textos sagrados eran construcciones humanas, ¿qué diferenciaba la revelación de cualquier otra forma de creatividad literaria? Si las autoridades religiosas habían basado su poder en falsedades, ¿qué otras formas de autoridad podrían estar igualmente comprometidas? El impacto de estas preguntas se extendió mucho más allá de la teología. Los pensadores de la Ilustración comenzaron a aplicar los métodos críticos de Spinoza a la política, la sociedad, la economía, incluso a la naturaleza del conocimiento humano. Si los seres humanos habían inventado a Dios,
también habían inventado reyes por derecho divino, estructuras sociales naturales y verdades evidentes que justificaban desigualdades sistemáticas. El proceso de desmitificación que Spinoza había iniciado con su análisis de los textos bíblicos se convirtió en una metodología general para examinar cualquier afirmación de autoridad absoluta. ¿De dónde viene esta afirmación? ¿Quién se beneficia de que sea aceptada sin cuestionamiento? ¿Qué evidencia realmente la respalda? ¿Cuáles son sus implicaciones lógicas? Estas preguntas resultaron ser explosivas cuando se aplicaron a las estructuras políticas y sociales del antiguo régimen. Si los reyes no gobernaban por mandato divino, si las jerarquías sociales no reflejaban un orden cósmico natural, si las tradiciones no eran sagradas simplemente por ser antiguas, entonces todo estaba abierto a revisión, a crítica, a cambio revolucionario. ¿Había anticipado Spinoza que su análisis de la religión tendría estas implicaciones políticas radicales? Sus escritos políticos sugieren que sí. Había entendido que las mismas fuerzas psicológicas y sociales que llevaban a la creación de dioses antropomórficos también llevaban a la sacralización de formas particulares de organización política. Los seres humanos necesitaban creer que sus formas de gobierno tenían legitimidad trascendente, que sus leyes reflejaban principios eternos, que sus líderes poseían autoridad que venía de fuentes superiores a la mera voluntad humana. Pero una vez que se reconocía que toda autoridad era, en última instancia, humana, se abría la posibilidad de reorganizar la sociedad según principios racionales en lugar de tradiciones sacrosantas. Los gobiernos podrían justificarse por su efectividad en promover el bienestar humano, no por su supuesta legitimidad divina. Las leyes podrían evaluarse por sus consecuencias prácticas, no por su conformidad con códigos sagrados. Las instituciones sociales podrían modificarse cuando dejaran de servir a sus propósitos originales. Esta fue la visión que inspiró a los revolucionarios americanos y franceses del siglo XVIII. Cuando Thomas Jefferson escribió que todos los hombres son creados iguales y que los gobiernos derivan su justo poder del consentimiento de los gobernados, estaba aplicando implícitamente las insights de Spinoza sobre la naturaleza humana de toda autoridad. Cuando los revolucionarios franceses proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano, estaban afirmando que los seres humanos podían crear sus propios principios de organización social sin referencia a mandatos divinos. Pero este proceso de secularización política preservaba algo de la sabiduría que Spinoza había encontrado en las tradiciones religiosas. La respuesta era compleja. Los nuevos sistemas políticos seculares intentaban incorporar valores como la dignidad humana, la compasión por los débiles, la justicia social y la búsqueda del bien común que habían sido centrales en las mejores tradiciones religiosas. Pero estos valores ahora tenían que justificarse por referencia a la naturaleza humana y las necesidades sociales, no por mandatos divinos. Este cambio resultó ser más difícil de lo que muchos ilustrados habían anticipado. Los valores éticos que habían parecido evidentes cuando se presentaban como mandatos divinos se volvían problemáticos cuando tenían que derivarse de la razón humana o del consenso social. ¿Por qué debería importar la dignidad humana si los seres humanos eran simplemente animales complejos? ¿Por qué debería existir obligación moral hacia los extraños si la moralidad era solo una construcción social? Estas preguntas se volverían centrales en los debates éticos de los siglos XIX y XX. Filósofos como Nietzsche llevarían las implicaciones del pensamiento de Spinoza a sus conclusiones lógicas más radicales. Si Dios estaba muerto como fuente de valores, entonces los seres humanos tendrían que crear valores completamente nuevos. Si las morales tradicionales eran construcciones humanas,
Entonces estaban abiertas a revisión fundamental. Pero ¿era esto lo que Spinoza había pretendido? Sus propios escritos éticos sugieren una posición más matizada. Spinoza creía que los seres humanos, una vez liberados de supersticiones y ilusiones, descubrirían naturalmente principios éticos basados en su comprensión racional de su propia naturaleza y sus necesidades de supervivencia y prosperidad. La ética no requería fundamentos sobrenaturales, porque surgía naturalmente de la condición humana correctamente entendida. Esta visión optimista de la capacidad humana de autogobierno moral y político enfrentaría severas pruebas en los siglos siguientes. Las revoluciones que invocaban principios ilustrados a menudo degeneraban en violencia y tiranía. Los sistemas políticos seculares demostraban ser tan susceptibles a la corrupción y el abuso de poder como los sistemas teocráticos que habían reemplazado. Los intentos de crear religiones de la razón o cultos seculares al Estado resultaban ser tan opresivos como las ortodoxias tradicionales. ¿Significaban estos fracasos que Spinoza había estado equivocado sobre la capacidad humana de madurez intelectual y moral? ¿O indicaban simplemente que el proceso de transición de la dependencia religiosa a la autonomía racional sería más largo y más difícil de lo que él había anticipado? La evidencia histórica sugiere la segunda interpretación. A pesar de los retrocesos y las tragedias, la dirección general del cambio cultural ha sido hacia una mayor secularización, una mayor confianza en la razón como guía para la acción, y una mayor disposición a someter las tradiciones establecidas al escrutinio crítico. Las ideas de Spinoza sobre la construcción humana de lo divino se han vuelto, si no universalmente aceptadas, al menos ampliamente familiares. Pero este progreso ha venido acompañado de nuevos problemas que Spinoza no había anticipado completamente. La tecnología moderna ha amplificado enormemente el poder humano de creación y destrucción, haciendo más urgente la necesidad de sabiduría ética. La globalización ha puesto en contacto tradiciones culturales y religiosas diversas, complicando cualquier proyecto de encontrar principios universales de organización social. El desarrollo de la psicología y las ciencias sociales ha revelado la irracionalidad y la manipulabilidad de los procesos de toma de decisiones humanas, cuestionando el optimismo ilustrado sobre la capacidad de autogobierno racional. ¿Cómo habría respondido Spinoza a estos desarrollos? Sus escritos sugieren que habría visto estos desafíos como oportunidades para un mayor refinamiento de la comprensión humana de su propia naturaleza. Cada revelación sobre la irracionalidad humana podría usarse para desarrollar mejores estrategias de educación y organización social. Cada fracaso de sistemas políticos basados en principios racionales podría analizarse para identificar las causas del fracaso y diseñar mejores alternativas. El insight fundamental de Spinoza sobre la inventividad humana de lo divino contenía, después de todo, una lección profundamente esperanzadora. Si los seres humanos tenían el poder de crear dioses, también tenían el poder de crear cualquier otra cosa que necesitaran para su prosperidad y felicidad. La capacidad de construcción cultural que había producido las religiones del mundo también podía producir nuevas formas de organización social, nuevos sistemas de valores, nuevas maneras de encontrar sentido y propósito en la existencia. Esta capacidad creativa no era limitada ni estática. Cada generación podía construir sobre los logros de las anteriores, refinando y mejorando las herramientas conceptuales disponibles para entender y transformar la condición humana. La ciencia moderna, la tecnología, las artes, las instituciones políticas democráticas. Todos estos eran ejemplos de la misma creatividad fundamental que había producido los mitos y rituales de las religiones tradicionales.
Pero ¿significaba esto que todas las creaciones humanas eran equivalentes en valor? Spinoza habría rechazado esta conclusión relativista. Algunas creaciones humanas promovían la prosperidad, la felicidad y el desarrollo de las capacidades humanas mejor que otras. Algunas tradiciones culturales eran más conducentes al florecimiento humano que otras. Algunas ideas sobre la organización social eran más efectivas que otras en promover la cooperación y prevenir el conflicto. Los criterios para evaluar estas diferencias no requerían referencia a autoridades sobrenaturales. Podían derivarse de la observación cuidadosa de las consecuencias que diferentes ideas y prácticas tenían para el bienestar humano. Podían refinarse a través de la experimentación social y el aprendizaje de los errores. Podían mejorarse a través del diálogo entre tradiciones culturales diferentes y la síntesis de sus mejores elementos. Este proceso de evaluación y mejora continua era, para Spinoza, la esencia de lo que significaba ser humano. Los seres humanos eran únicos entre los animales en su capacidad de reflexionar sobre sus propias tradiciones, de imaginar alternativas a sus formas actuales de vida y de trabajar deliberadamente para implementar mejoras. Esta capacidad era tanto su mayor poder como su mayor responsabilidad. La revolución intelectual que Spinoza había iniciado con su análisis de los textos bíblicos continuaba desarrollándose 3 siglos después de su muerte. Las preguntas que había planteado sobre la construcción humana de lo divino se habían expandido para abarcar todas las formas de autoridad cultural. Los métodos críticos que había desarrollado se habían refinado y se habían aplicado a dominios que él nunca había explorado. Las implicaciones de sus insights se seguían desplegando en maneras que sorprendían incluso a sus seguidores más dedicados. Pero había llegado finalmente la humanidad al punto de madurez intelectual y emocional que Spinoza había vislumbrado como necesario para una sociedad completamente racional. O todavía faltaban siglos, o incluso milenios, antes de que los seres humanos pudieran funcionar completamente sin las muletas psicológicas que proporcionaban las ilusiones tradicionales. La respuesta a esta pregunta determinaría no solo el destino de las ideas específicas de Spinoza, sino el futuro completo de la civilización humana en una era de poder tecnológico sin precedentes y desafíos globales que requerían niveles inéditos de cooperación racional y sabiduría colectiva. ¿Puede una idea cambiar el curso de la historia humana más profundamente que cualquier ejército o revolución política? En los salones ilustrados del París del siglo XVIII, mientras los ecos de las ideas de Spinoza resonaban en las mentes de una nueva generación de filósofos, la respuesta se estaba escribiendo con tinta invisible en las páginas de la historia. Voltaire, con su pluma satírica más afilada que cualquier espada, había descubierto en los escritos del filósofo holandés un arsenal intelectual que transformaría para siempre la manera en que la humanidad entendería su relación con lo divino. Pero la revolución que se gestaba en las bibliotecas y cafés de Europa no era simplemente académica. Era una transformación fundamental de la conciencia humana que tendría consecuencias tan vastas que sus contemporáneos apenas podían imaginarlas. ¿Qué sucede cuando millones de personas comienzan a sospechar que los dioses en los que han basado sus vidas son creaciones de la imaginación humana? ¿Qué pasa cuando las verdades que han sostenido civilizaciones enteras se revelan como construcciones históricas contingentes? La respuesta comenzó a manifestarse en formas que nadie había anticipado completamente. El análisis crítico que Spinoza había aplicado a los textos bíblicos se expandió como un virus intelectual, infectando todos los aspectos del conocimiento humano. Si la Biblia podía ser estudiada como literatura humana en lugar de revelación divina, ¿qué impedía aplicar el mismo enfoque a cualquier otro texto que reclamara autoridad absoluta?
Los enciclopedistas franceses fueron los primeros en entender las implicaciones revolucionarias de esta pregunta. Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert organizaron el conocimiento humano de manera que implícitamente desafiaba todas las jerarquías tradicionales de verdad. En su monumental Encyclopédie, los conocimientos derivados de la observación empírica y el razonamiento lógico ocupaban el mismo estatus epistémico que las verdades tradicionalmente consideradas reveladas. ¿Era esto simplemente una reorganización intelectual o era un acto de subversión cultural que alteraría permanentemente la relación entre autoridad y conocimiento? La evidencia histórica sugiere que era ambas cosas. Mientras los intelectuales debatían la naturaleza de la revelación en términos abstractos, sus ideas se filtraban hacia las capas más amplias de la sociedad a través de panfletos, sermones reformistas, obras de teatro y conversaciones en tabernas. Las preguntas que Spinoza había planteado sobre la autoría humana de los textos sagrados se transformaban en dudas más generales sobre cualquier forma de autoridad que no pudiera justificarse por referencia a la experiencia común y el razonamiento transparente. Pero ¿qué le pasaba a la gente ordinaria cuando comenzaba a dudar de las verdades que habían estructurado sus vidas desde la infancia? Los registros históricos revelan un proceso complejo de liberación y desorientación simultáneas. Por un lado, la posibilidad de que los seres humanos fueran los autores de su propio destino era profundamente liberadora. Si los dioses eran invenciones humanas, entonces los seres humanos tenían el poder de reinventarlos, de crear nuevas formas de espiritualidad que sirvieran mejor a sus necesidades reales. Por otro lado, la pérdida de certezas absolutas creaba una ansiedad existencial que muchas personas encontraban difícil de soportar. Si no había un plan divino para la historia humana, ¿qué garantizaba que la vida tuviera sentido? Si no había una autoridad moral absoluta, ¿cómo podían distinguirse el bien del mal? Si no había promesas de justicia cósmica, ¿qué incentivos existían para el comportamiento ético? Estas preguntas no eran meramente teóricas. Se manifestaban en crisis personales concretas cuando individuos criados en tradiciones religiosas fuertes comenzaban a experimentar dudas fundamentales sobre las bases de sus creencias. Los relatos autobiográficos del siglo XVIII están llenos de descripciones de personas que experimentaron lo que solo puede describirse como crisis de fe existenciales, periodos de duda intensa, desesperación y búsqueda de nuevas fuentes de significado. Pero estas crisis eran simplemente efectos secundarios desafortunados del progreso intelectual, ¿o eran partes necesarias de un proceso de maduración cultural más amplio? Spinoza había anticipado esta pregunta y había argumentado que el crecimiento hacia la madurez intelectual necesariamente involucraba periodos de incertidumbre y ansiedad. Los niños que aprenden que Santa Claus es una invención de sus padres experimentan inicialmente desilusión, pero eventualmente llegan a apreciar la creatividad y el amor que motivaron la invención. De manera similar, la humanidad que aprendía que los dioses eran invenciones humanas podría eventualmente llegar a apreciar la profundidad y la creatividad de sus propias capacidades espirituales. El proceso no era uniforme ni predecible. Diferentes individuos y comunidades respondían a las nuevas ideas de maneras dramáticamente diferentes. Algunos las abrazaban con entusiasmo, viéndolas como liberación de supersticiones opresivas. Otros las rechazaban violentamente, sintiendo que amenazaban todo lo que daba sentido a sus vidas. La mayoría experimentaba alguna combinación de atracción y resistencia, incorporando selectivamente elementos de las nuevas ideas mientras intentaban preservar aspectos de las tradiciones familiares. Esta variedad de respuestas creó un paisaje intelectual y cultural enormemente complejo.
Las ideas de la Ilustración no se extendían como una ola uniforme que barría con todo a su paso. Se filtraban de manera desigual a través de diferentes estratos sociales, se mezclaban con tradiciones locales de maneras impredecibles y producían síntesis híbridas que a menudo sorprendían tanto a sus promotores como a sus críticos. ¿Qué significaba esto para el proyecto más amplio de transformación cultural que Spinoza había iniciado? Sus herederos intelectuales del siglo XVIII interpretaron esta complejidad de maneras diferentes. Los optimistas, como Condorcet, la veían como evidencia de que la humanidad estaba avanzando hacia una era de razón y prosperidad, aunque el progreso fuera gradual e irregular. Los pesimistas, como Rousseau, la interpretaban como evidencia de que la civilización moderna estaba corrompiendo la bondad natural humana y creando nuevas formas de alienación y sufrimiento. Ambas interpretaciones contenían elementos de verdad. Las ideas de Spinoza sobre la construcción humana de lo divino habían efectivamente liberado enormes energías creativas que se manifestaban en avances científicos, innovaciones políticas y nuevas formas de expresión artística, pero también habían contribuido a la erosión de formas tradicionales de comunidad y significado que habían proporcionado estabilidad psicológica y social durante siglos. El desafío, que se volvería central para los pensadores de los siglos siguientes, era cómo preservar los beneficios de la crítica racional mientras se minimizaban sus costos psicológicos y sociales. ¿Cómo podían los seres humanos mantener la capacidad de cuestionar tradiciones establecidas sin perder completamente el sentido de continuidad con el pasado? ¿Cómo podían cultivar la independencia intelectual sin caer en un individualismo atomizado que destruyera los lazos sociales? Estas preguntas se volvieron especialmente urgentes cuando las ideas de la Ilustración comenzaron a traducirse en programas políticos concretos. La Revolución Americana de 1776 representó un intento relativamente exitoso de aplicar principios racionalistas a la organización política mientras se preservaban elementos de tradición y continuidad cultural. Los padres fundadores americanos habían leído a Spinoza y a sus sucesores intelectuales y habían incorporado insights sobre la construcción humana de la autoridad política en un sistema de gobierno que reconocía explícitamente que derivaba su legitimidad del consentimiento de los gobernados. Pero ¿podía este modelo americano exportarse a contextos culturales diferentes? La Revolución Francesa de 1789 proporcionó una prueba dramática de esta pregunta. Los revolucionarios franceses habían absorbido las mismas ideas ilustradas que habían inspirado a los americanos, pero las aplicaron en un contexto social más estratificado, con tradiciones más profundamente arraigadas de autoridad absoluta y con niveles más altos de desigualdad económica. El resultado fue una explosión de cambio social que superó cualquier cosa que Spinoza hubiera imaginado cuando escribía sobre la naturaleza humana de la autoridad política. Los revolucionarios franceses no se contentaron con establecer nuevas instituciones de gobierno. Intentaron transformar completamente la cultura francesa, creando nuevos calendarios, nuevos rituales cívicos e incluso nuevas religiones seculares que reemplazarían al cristianismo tradicional. Era esto lo que sucedía inevitablemente cuando las ideas de Spinoza se llevaban a sus conclusiones lógicas más radicales. Los eventos de la Revolución Francesa sugirieron que la transición de formas tradicionales de autoridad a sistemas basados en la razón podía ser mucho más violenta y disruptiva de lo que los filósofos ilustrados habían anticipado. El reinado del terror de 1793-1794 planteó preguntas fundamentales sobre la capacidad humana de autogobierno racional.
Si los seres humanos eran realmente capaces de crear sus propios sistemas de valores y organización social, ¿por qué los experimentos en democracia directa degeneraban tan rápidamente en fanatismo y violencia? Si la razón era realmente superior a la tradición como guía para la acción, ¿por qué los regímenes racionalistas producían tanta irracionalidad? Estas preguntas atormentarían a los pensadores del siglo XIX y los llevarían a reexaminar algunos de los supuestos fundamentales de la Ilustración. ¿Había sido Spinoza demasiado optimista sobre la capacidad humana de funcionar sin ilusiones consoladoras? ¿Había subestimado la importancia psicológica de las tradiciones y rituales que proporcionaban continuidad cultural? La respuesta que emergió gradualmente era matizada. Spinoza había tenido razón sobre la capacidad humana fundamental de crecimiento intelectual y moral, pero había subestimado la complejidad del proceso de transición de formas tradicionales de autoridad a sistemas más racionales. Este proceso no podía completarse en una sola generación, ni podía llevarse a cabo exitosamente a través de cambios revolucionarios abruptos que ignoraran completamente las necesidades psicológicas humanas de continuidad y estabilidad. ¿Qué se necesitaba entonces? Era un enfoque más gradual y más sensible a la psicología humana. Los pensadores del siglo XIX comenzaron a desarrollar estrategias para la transformación cultural que preservaran elementos valiosos de las tradiciones mientras incorporaran insights racionalistas. Este enfoque requería una comprensión más sofisticada de cómo funcionaban realmente las creencias y valores humanos, no como proposiciones abstractas, sino como elementos integrados en formas complejas de vida individual y social. El desarrollo de nuevas disciplinas como la psicología, la antropología y la sociología proporcionó herramientas para este análisis más sofisticado. Los estudiosos comenzaron a entender que las creencias religiosas no funcionaban simplemente como teorías sobre la naturaleza de la realidad, sino como elementos de sistemas simbólicos que proporcionaban sentido, identidad y cohesión social. La crítica efectiva de estas creencias requería no solo demostrar su falsedad factual, sino ofrecer alternativas que cumplieran las mismas funciones psicológicas y sociales. Pero ¿era posible crear tales alternativas artificialmente? Los intentos del siglo XIX de desarrollar religiones de la humanidad o sistemas éticos seculares que proporcionaran los beneficios emocionales de las religiones tradicionales sin sus compromisos sobrenaturales tuvieron resultados mixtos. Auguste Comte, el fundador del positivismo, desarrolló un sistema elaborado de rituales seculares y veneración de grandes figuras de la historia humana. Pero estos sistemas artificiales a menudo parecían forzados y no lograban generar el tipo de compromiso emocional profundo que caracterizaba a las tradiciones religiosas auténticas. El problema, los críticos señalaron, era que las tradiciones religiosas derivaban su poder no solo de sus contenidos doctrinales, sino de su desarrollo orgánico a lo largo de siglos de experiencia humana. Habían sido refinadas a través de incontables pruebas y errores. Habían absorbido la sabiduría de múltiples generaciones. Habían desarrollado rituales y prácticas que resonaban profundamente con las necesidades psicológicas humanas. Los sistemas artificiales, no importa cuán intelectualmente sofisticados fueran, no podían replicar fácilmente esta profundidad histórica. ¿Significaba esto que las tradiciones religiosas eran indispensables, a pesar de sus problemas obvios con la verdad factual? Algunos pensadores del siglo XIX llegaron a esta conclusión. Argumentaron que las sociedades necesitaban nobles mentiras, sistemas de creencias que fueran funcionalmente útiles incluso si eran factualmente incorrectos.
La mayoría de la gente, sostenían, no tenía la sofisticación intelectual necesaria para funcionar con verdades duras sobre la condición humana. Necesitaba ilusiones consoladoras para mantener la motivación y la estabilidad emocional. Esta posición, sin embargo, chocaba directamente con el compromiso de Spinoza con la verdad como valor fundamental. ¿Tenían los intelectuales el derecho, o incluso la responsabilidad, de ocultar verdades importantes de las masas para preservar la estabilidad social? ¿O era este tipo de paternalismo intelectual precisamente el tipo de autoridad injustificada que el análisis espinocista de la religión había desafiado? La tensión entre verdad y utilidad social se volvió central en los debates intelectuales del siglo XIX y continuaría influyendo en los pensadores del siglo XX. Algunos, como Nietzsche, argumentaron que si los valores tradicionales se basaban en ilusiones, entonces era mejor abandonarlos completamente y crear nuevos valores basados en una comprensión más honesta de la condición humana. Otros, como Émile Durkheim, sostuvieron que las sociedades necesitaban algún tipo de religión, aunque fuera una religión civil secular, para mantener la cohesión y el propósito colectivo. Pero había una tercera opción que pudiera preservar tanto la honestidad intelectual como la funcionalidad social. Algunos pensadores comenzaron a explorar la posibilidad de transformar las tradiciones religiosas desde adentro, manteniendo sus elementos funcionalmente valiosos mientras reinterpretaba sus compromisos sobrenaturales en términos más compatibles con el conocimiento moderno. Este enfoque requería una comprensión más sofisticada de cómo funcionaba realmente el lenguaje religioso. ¿Qué pasaría si las afirmaciones sobre Dios, los milagros y la vida después de la muerte no pretendían ser descripciones literales de realidades sobrenaturales, sino expresiones simbólicas de verdades psicológicas y morales profundas? ¿Qué pasaría si las religiones fueran sistemas complejos de metáforas que codificaran sabiduría práctica sobre cómo vivir bien, en formas memorizables y emocionalmente resonantes? Esta interpretación simbólica de la religión ofrecía una manera de preservar muchos de los beneficios de las tradiciones religiosas sin requerir compromisos con creencias sobrenaturales. Pero también planteaba nuevas preguntas complejas. ¿Podían las tradiciones religiosas mantener su poder emocional y social si se entendían principalmente como sistemas simbólicos en lugar de descripciones literales de la realidad? ¿Podía la mayoría de la gente funcionar cómodamente con esta distinción entre verdad literal y verdad simbólica? La experiencia histórica sugería que la respuesta era parcialmente positiva. Muchas comunidades religiosas habían logrado adaptarse gradualmente a los desafíos del conocimiento moderno, reinterpretando sus tradiciones de maneras más simbólicas y menos literales. Pero este proceso de adaptación era lento, irregular y a menudo generaba divisiones internas entre facciones más y menos literalistas. ¿Qué significaba todo esto para el legado de Spinoza y su análisis de la construcción humana de lo divino? Sus ideas habían demostrado ser extraordinariamente influyentes, pero habían evolucionado de maneras que él no había anticipado completamente. En lugar de llevar simplemente al abandono de las creencias religiosas, habían contribuido a un proceso más complejo de transformación cultural en el que las tradiciones religiosas se reinterpretaban, se reformaban y se adaptaban a nuevos contextos intelectuales. Este proceso continuaría desarrollándose a lo largo del siglo XIX y más allá, creando un paisaje religioso y cultural más diverso y complejo que el que había existido antes de la crítica ilustrada. Las ideas de Spinoza habían abierto posibilidades que continuarían desplegándose durante siglos, pero en formas que requerirían constante reevaluación y refinamiento.
¿Estaba la humanidad finalmente progresando hacia la madurez intelectual que Spinoza había vislumbrado? ¿O estaba descubriendo que esta madurez era más difícil de alcanzar y más complicada de mantener de lo que cualquier filósofo del siglo XVII podría haber imaginado? ¿Puede una pregunta formulada hace más de 300 años seguir transformando la conciencia humana en formas que sus contemporáneos jamás imaginaron? Mientras el siglo XXI avanza con una velocidad que habría abrumado incluso a la mente más visionaria del siglo XVII, las interrogantes que Spinoza planteó sobre la naturaleza humana de lo divino resuenan con una urgencia renovada que trasciende las fronteras académicas y penetra en el corazón mismo de la crisis existencial moderna. En los laboratorios de neurociencia, donde se mapean las conexiones cerebrales que generan experiencias religiosas, en los foros digitales, donde millones de personas cuestionan las creencias de sus ancestros, en las salas de terapia donde individuos reconstruyen sus identidades, después de perder fe en sistemas de creencias tradicionales, el espíritu de la investigación espinosista continúa su traba correvolucionario de desmitificación y liberación. La revolución digital del siglo XXI ha creado condiciones que Spinoza no podría haber anticipado, pero que amplifican dramáticamente el impacto de sus ideas. ¿Qué sucede cuando los métodos críticos que él aplicó a los textos bíblicos se pueden aplicar instantáneamente a cualquier afirmación de autoridad? Cuando la información histórica y arqueológica que revela los orígenes humanos de las tradiciones religiosas está disponible para cualquier persona con conexión a Internet, cuando las voces de excreyentes de todas las tradiciones religiosas pueden conectarse y compartir sus experiencias de desilusión y reconstrucción. La respuesta se está escribiendo en tiempo real en las vidas de millones de personas que experimentan lo que los sociólogos llaman desafiliación religiosa masiva. En países donde las tradiciones religiosas habían permanecido relativamente estables durante siglos, generaciones enteras están abandonando las creencias de sus padres a un ritmo sin precedentes. Pero ¿es esto simplemente secularización superficial o representa una transformación más profunda en la manera como los seres humanos entienden su relación con el misterio y lo sagrado? Las investigaciones contemporáneas en neurociencia religiosa proporcionan una perspectiva fascinante sobre estas preguntas. Los científicos han identificado circuitos neurológicos específicos que generan experiencias de trascendencia, conexión cósmica y revelación divina. ¿Qué significa este descubrimiento para la comprensión spinozista de la religión como construcción humana? Lejos de invalidar las experiencias religiosas, la neurociencia las valida como fenómenos naturales reales, pero desplaza su explicación del reino de lo sobrenatural al reino de lo neurológico. Esta transición representa exactamente el tipo de naturalización de lo aparentemente divino que Spinoza había anticipado. Las experiencias que las tradiciones religiosas atribuían a intervenciones sobrenaturales se revelan como manifestaciones de capacidades neurológicas ordinarias, activadas en circunstancias específicas. La sensación de presencia divina durante la oración, la experiencia de unidad cósmica durante la meditación, los estados alterados de conciencia que acompañan rituales religiosos intensos. Todos estos fenómenos tienen correlatos neurológicos identificables. Pero ¿qué implica esto para el valor y el significado de estas experiencias? La respuesta que emerge de la investigación contemporánea es sorprendentemente consistente con la visión de Spinoza. Entender los mecanismos naturales detrás de las experiencias religiosas no las hace menos valiosas, sino que revela la extraordinaria riqueza de las capacidades humanas ordinarias. El cerebro humano posee literalmente la capacidad de generar experiencias de trascendencia y conexión cósmica.
Esta capacidad es parte de nuestro patrimonio evolutivo natural, no un regalo sobrenatural. Esta comprensión está transformando no solo la manera como los individuos entienden sus propias experiencias espirituales, sino también la manera como las comunidades religiosas se adaptan a la modernidad. Las denominaciones cristianas más progresistas han comenzado a reinterpretar doctrinas tradicionales en términos compatibles con el conocimiento científico contemporáneo. Los movimientos budistas occidentales enfatizan técnicas de meditación validadas empíricamente para el bienestar psicológico. Las formas contemporáneas de judaísmo reformista tratan textos bíblicos como literatura humana inspirada en lugar de revelación literal. ¿Representan estas adaptaciones una traición a las tradiciones auténticas o demuestran la capacidad de las religiones de evolucionar sin perder su esencia funcional? La evidencia sugiere que las comunidades religiosas que logran integrar exitosamente insights modernos sobre los orígenes humanos de sus tradiciones, a menudo desarrollan formas de espiritualidad más profundas y más sostenibles que las que se aferran rígidamente a interpretaciones literalistas. Pero el impacto de las ideas de Spinoza se extiende mucho más allá de las transformaciones internas de las tradiciones religiosas establecidas. El siglo XXI ha visto la emergencia de movimientos espirituales completamente nuevos que incorporan explícitamente la comprensión de que lo sagrado es una construcción humana. El movimiento de espiritualidad secular abraza prácticas contemplativas, rituales comunitarios y búsquedas de sentido trascendente, sin comprometerse con creencias sobrenaturales específicas. Es posible mantener la profundidad espiritual sin las estructuras doctrinales que tradicionalmente la han sostenido. Los experimentos contemporáneos en espiritualidad secular sugieren que sí. Comunidades como las congregaciones éticas, el humanismo religioso y varios movimientos neopaganos han desarrollado formas de práctica ritual y contemplación comunitaria que proporcionan muchos de los beneficios psicológicos y sociales de las religiones tradicionales sin requerir compromiso con proposiciones sobrenaturales. Estos movimientos representan exactamente el tipo de madurez espiritual que Spinoza había vislumbrado, la capacidad humana de crear conscientemente formas de práctica religiosa que sirvan a necesidades humanas auténticas sin depender de ilusiones sobre intervenciones divinas externas. Los participantes en estos movimientos entienden explícitamente que están construyendo tradiciones, creando rituales, desarrollando simbolismos que les ayuden a conectarse con dimensiones más profundas de la experiencia humana. Pero ¿pueden estas tradiciones conscientemente construidas generar el mismo tipo de compromiso emocional profundo que caracteriza a las religiones que se perciben como divinamente reveladas? La experiencia histórica temprana es mixta, pero prometedora. Las comunidades que logran crear rituales genuinamente significativos, que desarrollan prácticas contemplativas efectivas, que cultivan sentidos auténticos de conexión y propósito, parecen capaces de inspirar niveles significativos de compromiso y transformación personal. El elemento clave parece ser la autenticidad. La medida en que las prácticas espirituales conectan realmente con necesidades humanas profundas, en lugar de simplemente imitar formas tradicionales. Las tradiciones conscientemente construidas que funcionan mejor son las que emergen orgánicamente de las experiencias y necesidades de sus participantes, en lugar de ser impuestas por autoridades externas. Esta observación apoya una de las insights más profundas de Spinoza sobre la naturaleza de la autoridad religiosa auténtica. Las tradiciones que perduran y prosperan son las que efectivamente sirven a las necesidades humanas reales.
no las que simplemente reclaman legitimidad divina. La autoridad genuina emerge del valor funcional, no de afirmaciones sobrenaturales. ¿Qué significa esto para el futuro de la espiritualidad humana en una era de conocimiento científico avanzado? Las tendencias actuales sugieren que estamos presenciando no la desaparición de la religión, sino su transformación hacia formas más conscientes, más deliberadas, más explícitamente humanas. Las futuras generaciones podrían desarrollar tradiciones espirituales que combinen la profundidad emocional y la sabiduría práctica de las religiones históricas, con la honestidad intelectual y la flexibilidad adaptativa que requiere el conocimiento moderno. Pero esta transformación enfrenta obstáculos significativos que Spinoza no había anticipado completamente. La globalización ha creado un mercado espiritual en el que múltiples tradiciones compiten por adherentes, a menudo leading a formas superficiales de sincretismo que mezclan elementos de diferentes tradiciones sin coherencia profunda. La comercialización de la espiritualidad ha reducido prácticas contemplativas profundas a productos de consumo que prometen transformación instantánea sin compromiso sostenido. ¿Cómo pueden los buscadores contemporáneos navegar este paisaje complejo sin caer en el consumismo espiritual superficial o el relativismo que trivializa la búsqueda de sentido auténtico? La respuesta parece requerir exactamente el tipo de discriminación racional que Spinoza había cultivado. La capacidad de evaluar tradiciones y prácticas espirituales por sus efectos reales en el florecimiento humano, no por sus afirmaciones de autoridad o antigüedad. Esta evaluación requiere criterios claros para distinguir la espiritualidad auténtica de sus imitaciones comercializadas. Las prácticas espirituales auténticas típicamente requieren disciplina sostenida, producen cambios graduales en el carácter y la perspectiva, fomentan mayor compasión y sabiduría, y conectan a los practicantes con comunidades de valores compartidos. Las imitaciones comercializadas típicamente prometen resultados rápidos, requieren poco compromiso personal. Se enfocan en gratificación individual en lugar de crecimiento de carácter, y tratan la espiritualidad como un producto que se consume en lugar de un camino que se camina. Pero ¿tienen los individuos contemporáneos la formación intelectual y emocional necesaria para hacer estas discriminaciones efectivamente? La evidencia es mixta. Por un lado, los niveles de educación formal han aumentado dramáticamente, proporcionando a más personas las herramientas básicas para el análisis crítico. Por otro lado, la información overwhelm y la velocidad de cambio cultural pueden dificultar el tipo de reflexión profunda y sostenida que requiere la discriminación espiritual auténtica. El desafío se complica por el hecho de que muchas personas experimentan la transición de formas tradicionales de religiosidad a enfoques más conscientes y racionales como un proceso emocionalmente difícil que involucra pérdida de certezas familiares, cuestionamiento de identidades de toda la vida y reconstrucción de sistemas de significado desde cero. ¿Cómo pueden las sociedades apoyar a individuos que atraviesan estas transiciones sin forzar procesos de cambio que deben desarrollarse orgánicamente? Una respuesta emergente ha sido el desarrollo de nuevas formas de educación que integran la literacidad crítica con la sensibilidad espiritual. Programas educativos que enseñan tanto los métodos de análisis histórico y científico como las prácticas de contemplación y reflexión ética, proporcionan a los estudiantes herramientas para navegar la complejidad espiritual contemporánea sin caer en extremos de dogmatismo religioso o materialismo reductivo. ¿Podrían estas formas integradas de educación eventualmente producir generaciones capaces del tipo de madurez espiritual que Spinoza había vislumbrado? La evidencia temprana es prometedora. Los jóvenes adultos que han crecido con exposición tanto a la investigación científica sobre la religión
como a prácticas contemplativas diversas. A menudo desarrollan enfoques de la espiritualidad que son simultáneamente sofisticados intelectualmente y profundos emocionalmente. Estos individuos típicamente entienden que las experiencias espirituales son fenómenos naturales producidos por capacidades neurológicas ordinarias, pero no por eso las valoran menos. Reconocen que las tradiciones religiosas son construcciones humanas históricas, pero aprecian la sabiduría práctica que han acumulado. Saben que no hay autoridades sobrenaturales que puedan resolver sus dilemas morales por ellos, pero esto los motiva a desarrollar sus propias capacidades de discernimiento ético en lugar de desalentarlos. ¿Representa esto finalmente el tipo de revolución en la conciencia humana que Spinoza había predicho? Es demasiado temprano para declarar victoria, pero las tendencias son prometedoras. Las ideas que una vez habían parecido radicalmente subversivas se están volviendo gradualmente normativas, al menos en sectores educados de sociedades desarrolladas. La comprensión de que los seres humanos son los autores de sus propias tradiciones espirituales se está extendiendo no como una doctrina impuesta desde arriba, sino como una comprensión que emerge naturalmente de la exposición a diversidad cultural y conocimiento científico. Pero esta transformación enfrenta resistencias que también son predecibles desde la perspectiva espinosista. Las instituciones religiosas establecidas tienen intereses adquiridos en mantener interpretaciones tradicionales que justifiquen su autoridad. Los movimientos fundamentalistas de todas las tradiciones reaccionan a los desafíos modernos, intensificando su compromiso con interpretaciones literalistas. Los líderes políticos descubren que pueden manipular ansiedades sobre el cambio cultural para movilizar apoyo para agendas autoritarias. ¿Cómo se resolverá la tensión entre fuerzas de transformación e inercia cultural? La historia sugiere que el cambio cultural profundo típicamente requiere múltiples generaciones y procede de manera irregular, con periodos de progreso rápido seguidos por reacciones conservadoras, con avances en algunas regiones geográficas o demográficas, mientras otras se resisten al cambio. Lo que parece claro es que las ideas de Spinoza sobre la construcción humana de lo divino han liberado fuerzas que continúan transformando la conciencia humana 3 siglos después de su muerte. Estas fuerzas han demostrado ser más poderosas y más duraderas que cualquier sistema político o institución religiosa específica. Han sobrevivido a revoluciones, guerras e intentos deliberados de supresión. Han encontrado nuevas expresiones en cada generación, adaptándose a nuevos contextos mientras mantienen su impulso fundamental hacia la honestidad intelectual y la autonomía espiritual. ¿Qué depara el futuro para esta revolución continuada en la comprensión humana de lo divino? Las tendencias actuales sugieren varios desarrollos probables. La tecnología continuará proporcionando nuevas herramientas para estudiar los orígenes y funciones de las creencias religiosas, haciendo cada vez más difícil mantener interpretaciones puramente sobrenaturales de los fenómenos espirituales. La globalización continuará exponiendo a las personas a diversidad religiosa que desafía afirmaciones exclusivistas de cualquier tradición particular. La educación continuará proporcionando a más personas las herramientas intelectuales necesarias para el análisis crítico de autoridades tradicionales. Al mismo tiempo, las necesidades humanas básicas que las religiones han servido históricamente, la búsqueda de significado, la necesidad de comunidad, el deseo de conexión con algo mayor que uno mismo, no desaparecerán simplemente porque sus explicaciones sobrenaturales tradicionales se vuelvan implausibles. Estas necesidades requerirán nuevas formas de satisfacción que combinen honestidad intelectual con profundidad espiritual.
¿Serán capaces las futuras generaciones de crear tales formas de espiritualidad madura? La respuesta dependerá en gran medida de si pueden desarrollar la sofisticación emocional e intelectual necesaria para manejar la complejidad de ser simultáneamente creadores y participantes en sus propias tradiciones espirituales. Requerirá la capacidad de mantener una perspectiva meta sobre sus propias prácticas, entendiendo que son construcciones humanas, mientras se comprometen completamente con esas prácticas como medios auténticos de crecimiento y transformación. Esta capacidad de perspectiva dual, participación comprometida, combinada con conciencia reflexiva, puede representar la próxima etapa en la evolución de la conciencia humana. Es exactamente el tipo de madurez intelectual y emocional que Spinoza había vislumbrado como el destino último de una humanidad liberada de ilusiones sobre su propia condición. El viaje desde las primeras intuiciones de Spinoza sobre la autoría humana de los textos bíblicos hasta las formas contemporáneas de espiritualidad secular y religión naturalizada representa una de las transformaciones más profundas en la historia de la conciencia humana. Es una transformación que continúa desplegándose, creando posibilidades que incluso las mentes más visionarias del pasado no podrían haber imaginado completamente. ¿Estará finalmente lista la humanidad para aceptar completamente su papel como creadora de lo sagrado, para encontrar en su propia creatividad espiritual una fuente de asombro y reverencia tan profunda como cualquier cosa prometida por las religiones tradicionales?